Bene, allora continuiamo, cerchiamo di superare i problemi tecnici e abbiamo oggi Sara Ferran del Taller 11 di Barcellona, ce l'avete online. E Sara è parte del Taller 11 che è uno studio di giovani architetti, è una cooperativa e stanno lavorando con progetti di architettura sostenibile. Hanno vinto recentemente un concorso per fare appartamenti, diciamo, sociali qua a San Ferran, di cui hanno messo la prima pietra giusto il giorno 23, e per cui ci spiegherà la sperimentazione che c'è rispetto a questo edificio e la sperimentazione che stanno facendo con i materiali. Ringraziamo Sara che, nonostante non potesse essere qua direttamente fisicamente, ha voluto partecipare a questa conferenza, e lascio la parola a Sara che speriamo poter sentire. Soy Sara Ferran de Taller 11 y os voy a compartir la pantalla un momento. Vale. Y vengo a presentaros hoy a un proyecto que estamos realizando actualmente con nuestra cooperativa en Formentera, donde estamos haciendo una experimentación con hormigón de cal y posidonia, aunque yo prefería llamarlo hormigón de cal con agregados reciclados, porque no trabajamos solo con posidonia, sino que estamos trabajando con más de un tipo de agregado distinto. Voy a explicar un poco de dónde nace el proyecto, luego cuál ha sido un poco la investigación material que hemos hecho y finalmente cómo se concreta arquitectónicamente la propuesta. Para empezar, el proyecto nace en realidad de un concurso que convoca el Instituto Balear de la Vivienda, el IBAVI, en Formentera, y es para realizar 17 viviendas dotacionales en esta parcela del municipio de San Ferran de Sarroques en Formentera. La particularidad de este proyecto es que se encuentra en realidad 4 calles más arriba de este otro que está ubicado un poco más abajo, que es una de las primeras promociones que realizó el IBAVI, donde se utilizó ya la posidonia como aislante térmico de la cubierta del edificio. Y en nuestro caso nos pidieron que utilizáramos de alguna manera, o sea, no especificaban cómo, el árido que había sobrado de la excavación para hacer la cimentación del proyecto del Live Reusing Posidonia del IBAVI, que está situado esas calles más abajo. Entonces, en realidad, el punto de partida de ese proyecto es esa piedra, ¿no? Ese tipo de piedra. En Formentera la mayoría del suelo que encontramos es de roca calcarenita, y cada vez que un edificio se tiene que construir y se tiene que hacer la excavación para hacer la cimentación, se acumulan toneladas de ese árido de excavación en el vertedero de Cap de Barbaría en Formentera. Y entonces nosotros nos preguntamos a ver cómo podíamos incorporarlo dentro del proyecto y que eso no fuera pues de un modo como de jardinería o de acabado, sino que fuera como parte estructural del edificio. Para empezar nos preguntamos, vale, ¿cómo se hace un muro de hormigón normal, ¿no? Normalmente se hace una explotación del paisaje, que es lo que llamamos la cantera, ¿no? Donde excavamos hacia adentro de la tierra para sacar esas montañas de árido que luego cribamos, ¿no? Clasificamos según granulometrías y mezclamos con esos sacos de agregado, que normalmente es de aglomerante, que normalmente es el cemento, para construir una estructura de hormigón. Entonces nosotros dijimos, vale, si nos saltamos ese primer paso, que es el paso de la cantera, y entendemos que las piedras que el IBAVI nos está pidiendo que reutilicemos ya son las mismas que podríamos haber sacado excavando de una cantera normalizada, podemos casi como obtener exactamente el mismo muro de hormigón, pero reduciendo toda esa previa extracción de recursos del paisaje, ¿no? Y reduciendo considerablemente ya las emisiones del proceso de construcción de nuestro edificio. No obstante, también nos cuestionamos, ¿realmente tiene tanto sentido hacer toda esta recuperación de áridos si no actuamos
sobre el aglomerante que estamos utilizando. Es decir, mientras sigamos construyendo con cemento, las emisiones embebidas, digamos, en la construcción de ese edificio van a seguir siendo altísimas, porque al final lo que más contamina en el sector de la construcción es la producción, la obtención de ese cemento, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos sustituir ese agregado para poder formar una argamasa dentro de la cual vamos a meter esos residuos y vamos a construir nuestra estructura de hormigón? Y entonces aquí hicimos una mirada a la arquitectura vernacular de Formentera y intentamos entender cómo se construía antes para ver de qué modo podíamos plantear construir ese muro alternativo de hormigón que estábamos proponiendo. Pues antes en la parcela había un sitio de rocas y de arena que estaban ahí acumuladas, venía una persona, hacía una clasificación por tamaños, las piedras más grandes, las más pequeñas, las arenas, ¿no? Y empezaba a levantar un muro con 2 hojas de piedras muy grandes en el exterior y dentro llenaba con arena y con las piedras más pequeñas como para acabar de rellenar y conectar una hoja con la otra. Y al final era un encalado, ¿no? Que es la imagen tradicional de la casa de Formentera, que es toda lisa y blanca por fuera. Era pues ese revoco de cal que acababa de dar una continuidad a la construcción, lo cual ayudaba a impermeabilizar y a proteger, ¿no? A dar durabilidad en un ambiente tan húmedo como es el de la isla de Formentera. Luego, si esas construcciones se destruían con el paso del tiempo, de algún modo podían como volver a la naturaleza porque estaban hechos con materiales naturales. Y un poco la propuesta pasó por decir, vale, pues ya tenemos esas piedras que nos están proponiendo que reutilicemos del proyecto del LIFE, Reusing Posidonia, que está un poco más abajo, pero es igual, ahora de hecho estas piedras ya no existen, pero de cualquier otro edificio que se acumulan en el vertedero, y nosotros lo que podemos hacer es seleccionarlas por granulometrías y añadir esa cal que antes estábamos colocando como mortero, ¿no? De última capa de ese muro muy grueso que se hacía de piedra, podría servirnos como aglomerante para plantear una estructura no de hormigón de cemento convencional, sino de hormigón de cal. Eso nos permite que con las técnicas que tenemos a día de hoy, pues podemos hacer unos encofrados mucho más rápidos de montar, de desmontar, y podemos incluso bombearlo con una bomba para intentar como acelerar el proceso y obtener al final un muro que en su acabado, al vibrar el hormigón, la cal se va hacia las paredes del encofrado, ¿no? Y se parece muchísimo al de la arquitectura tradicional de la isla. Al final tienen los mismos materiales, pero se han formulado de una manera distinta para responder a las técnicas que tenemos a día de hoy. Pero al final la filosofía es un poco la misma. Esos materiales provienen del entorno y de algún modo pueden como acabar volviendo a él en un futuro. Entonces, proseguimos un poco con esa idea del muro de hormigón de cal con árido reciclado. En ese momento solo era con el árido. Y la propiedad como que más distingue la cal del cemento es que, bueno, por un lado es su velocidad de fraguado, es un material que tarda mucho más tiempo en obtener la resistencia, pero por otro lado también es que no se puede armar. O sí que se puede armar, pero se tiene que hacer con acero inoxidable, porque es incompatible con las armaduras convencionales. Y entonces nosotros dijimos, bueno, pues vamos a hacer un edificio que funcione a compresión pura, que no necesite armaduras, ¿no? Y al final hicimos como esa planta que aparece aquí en la pantalla, que son unos muros muy gruesos de 80 centímetros que constituyen la estructura portante del edificio y que de alguna manera definen unas viviendas que son pasantes, ¿no? Completamente orientadas. Esa de aquí es la fachada norte y esa de aquí es la fachada sur, y de alguna manera pues están completamente orientadas ese norte-sur, y podéis ver cómo al final esa estructura de momento se proponía que daba la vuelta para abrigar en la cara norte y en cambio liberar completamente una fachada transparente en el lado sur para potenciar la captación. Eso era interesante, pero con ese grosor que necesitábamos para los muros nos dejaba un ancho entre crujías ya un poco justo para poder desarrollar las viviendas.
Y como el edificio era solo de planta baja más 1, eso es importante, en realidad podíamos hacer más eficiente esa estructura, agujerear para mantener ese grosor virtual, ¿no? Para que le da la estabilidad a las cargas de viento, pero en cambio en realidad ir vaciando ese material y permitiendo que el programa del proyecto se colocara dentro de los muros con el único requisito de hacer una longitud, ¿no? La longitud máxima de esos agujeros tenía que permitir que todavía ese hormigón estuviera trabajando a compresión pura, es decir, a partir de un tamaño de agujero, si era demasiado largo, empezaba a aparecer tracciones y dejaba de funcionar. Entonces, los que veis de esos agujeros de aquí era como el tamaño máximo que se podía realizar. Aún así, de momento todo esto era solo planteado con hormigón de cal con árido reciclado, pero de repente te preguntas, bueno, ¿y qué hago ¿no? con el perímetro del edificio? Tengo unas fachadas que son estructurales y a la vez son fachada, y luego tengo esa parte aquí que está entre elementos estructurales, que es la fachada norte, que tiene menos grosor porque solo tiene que ser aislante, digamos, solo es la envolvente, pero que de repente te preguntas, bueno, ¿cómo soluciono, ¿no? estos puntos? Y también aquí alrededor de la escalera, que es una escalera exterior. La manera fácil, ¿no? La respuesta como rápida sería hacer un trasdosado por el interior de la estructura de hormigón, con un aislamiento que que me aislara del exterior. Con eso en realidad estaría perdiendo la inercia térmica de los muros y no estaría trabajando con la lógica de este proyecto, ¿no? Para nosotros era cómo puedo, o sea, la primera pregunta era cómo reciclo el árido, pues voy a hacer una argamasa y voy a meter dentro los residuos, ¿no? Pues de la misma manera, eso era para responder al requerimiento de estructura, pero si le ponemos el requerimiento de aislamiento, puedo meter dentro de ese hormigón o dentro de esta pasta de cal un material que contenga aire y que de algún modo me haga como un hormigón aligerado que pueda ser, en vez de un hormigón estructural, sea un hormigón aislante. Y esa fue como un poco la pregunta que nos planteamos para tirar adelante el proyecto. Entonces nos fuimos de visita a Formentera en el vertedero del Cal de Barbaría, y como podéis ver en esta imagen hay como montañas y montañas de residuos acumulados, ¿no? Pero en realidad si hacemos una mirada un poco más intencionada, vemos que hay diferentes tipos de residuos y que no están tan mal clasificados. Tenemos la runa de excavación, que ya nos habían pedido que utilizáramos dentro de nuestro edificio, tenemos runa de demolición también, y tenemos montañas y montañas de restos orgánicos. Aquí en esta imagen los que aparecen están mezclados con todo tipo de restos orgánicos, pero la realidad es que luego allí en el vertedero hay muchísimas montañas de restos orgánicos de Posidonia que recogen de las playas. Es decir, con el cambio climático, las playas de las Islas Baleares y de hecho todas las playas del Mediterráneo se está acumulando muchísima hoja muerta de Posidonia, que al inicio esa hoja protegía los ecosistemas de las playas, era una capa protectora que ayudaba a que se mantuvieran estabilizados, pero se han empezado a sobreacumular hojas de Posidonia, llegando a un punto que se tiene que retirar y acaba siendo un residuo que se acumula en los vertederos. Entonces aquí llegó la pregunta de decir, bueno, del mismo modo que estoy mezclando cal hidráulica con árido reciclado para hacer la estructura de mi edificio, ¿sería posible mezclar cal hidráulica con Posidonia para hacer el aislamiento del edificio? Y entonces aquí empezamos a hacer las pruebas que estaban dentro de un doctorado que yo empecé, ¿no? Que era trabajar con hormigones de cal con materiales reciclados y que también se podían poner en práctica en ese proyecto que estábamos realizando para el IBABI. Empezamos con unas probetas muy pequeñas que nos tenían que dar solo resultados de conductividad, es decir, si vamos atrás de toda la envolvente que tenemos de edificio, al inicio dijimos, bueno, vamos a trabajar con la parte que no es estructural, luego ya veremos qué pasa con la parte que también es estructural. Entonces hicimos estas pequeñas muestras que analizamos en el laboratorio y nos dio unos resultados de conductividad. Aquí solo había cal hidráulica y Posidonia.
y la conductividad que nos dio era mucho peor que la de un aislamiento de poliestireno extruido, por ejemplo, pero en cambio para nuestro proyecto, que teníamos un muro a norte de 40 centímetros de grosor, nos estábamos moviendo dentro de los números que necesitábamos, ¿no? Dentro de los límites para alcanzar el aislamiento térmico que necesitábamos según las simulaciones energéticas del edificio. Entonces, como el resultado fue positivo, dijimos, bueno, vamos a ver cómo se comporta esto, bueno, cuál es su resistencia a compresión. Hicimos de las probetas más pequeñas primeras, cogimos el peor de los casos a nivel de que era el que tenía más Posidonia y menos cal, y hicimos unas probetas más grandes de 15 por 15 que analizamos a su rotura a compresión. Nos dieron unos resultados que fueron bastante buenos. Era un resultado parecido al de un bloque de tierra compactada hecho manualmente, no uno industrializado, que normalmente están estabilizados con cal o con cemento, pero sí uno de producción manual. De modo que eso nos hizo pensar que quizá para los muros que teníamos, que son a la vez estructura y aislamiento, podíamos desarrollar otras muestras, que fueron esas terceras muestras que ya hicimos a mayor tamaño, donde añadiéramos también un poco de árido, aunque fuera con la fracción más fina, ¿no? con arenas, para ver si conseguíamos mejorar todavía la resistencia, y ese material, siguiendo como esa lógica como monocapa del proyecto, podía resolvernos pues a la vez a ser estructural y ser aislante al mismo tiempo, sobre todo porque ya no era de 40 centímetros, sino que además llegaba a alcanzar los 80 centímetros en alguno de sus puntos, ¿no? Y entonces esas fueron las últimas probetas que hicimos, que ya las hicimos con una hormigonera para comprobar también si teníamos problemas en el momento pues de hacer la mezcla, si las hojas se encallaban, si no se encallaban con la hormigonera, y al final hicimos esas grandes probetas que al cabo de unos días, bueno, al cabo de unos días, no, al cabo de un mes o así, las pudimos desencofrar, las cortamos en trozos y luego las dejamos todavía endurecer durante un mes más para que la cal acabara de alcanzar la resistencia, y esos trozos nos los llevamos a analizar en el laboratorio. Podéis ver que en realidad, o sea, un poco lo que intentamos hacer fue hacer de las primeras muestras en tamaño pequeño que nos habían dado buenas conductividades, hacer su versión en grande con dosificaciones parecidas, por eso cada una tiene como su correlación con otra, y añadir árido para comprobar si el hecho de añadir ese árido fino, esas arenas, nos bajaba la conductividad, o sea, nos daba una conductividad peor, y por otro lado, si nos mejoraba o no la resistencia. Esa era un poco la prueba que queríamos hacer, el efecto de la incorporación del árido en esas muestras. Entonces hicimos las dos pruebas de conductividad que, por ejemplo, en este caso no alteró, seguimos teniendo buenos resultados en la conductividad, y luego finalmente analizamos la resistencia, que también se había mantenido bastante, había cambiado un poco, quizá había mejorado un poco, pero se había mantenido bastante también en lo que habíamos obtenido en las otras probetas. Y hasta aquí fue como la investigación que desarrollamos nosotros previamente al laboratorio, y cuando ya ahora la semana que viene empiece la obra, digamos que esa investigación ha servido para demostrar a la constructora que ese material funciona y que se puede aplicar, y entonces son ellos los que tienen que empezar a hacer el mismo proceso para desarrollar las probetas definitivas con las dosificaciones definitivas y llevarlo a un laboratorio certificado que nos haga los ensayos y nos saque los certificados conforme ese material está validado. Entonces, esto arquitectónicamente se concreta en esta planta, que ahora ya la vemos con el programa incluido. Esta sería la planta baja del edificio, y tal como hemos comentado antes, pues tenemos esos muros estructurales con el árido y esos muros aligerados, ¿no?, a norte, que podéis ver que están de color más blanco porque son los que contienen la Posidonia. Y luego en esta planta podéis ver que en los muros de los extremos y los del lado de la escalera, de momento estaba dibujado con una solución bicapa,
porque estábamos, estábamos todavía en proceso de obtener los resultados de las probetas. Ahora ya, con las conclusiones obtenidas y cuando hagamos ya las próximas, que serán antes de empezar la obra, el objetivo sería conseguir que esos muros de los extremos puedan ser de únicamente todo mezclado hormigón de árido reciclado con posidonia. Y nada, esa estructura como tan marcada, digamos, nos define esas viviendas que se sitúan siempre entre muros, aunque a veces se agujerean y aprovechando la excepción del cuarto de instalaciones y de la escalera, tenemos algunas viviendas que tienen 2 habitaciones y en cambio las otras, todas ellas son de una sola crujía y hay esa idea de tener esas 2 ventanas enfrentadas a sur y a norte que permiten hacer ventilación cruzada, sobre todo para los meses de verano, que se prevé que con el cambio climático van a ser cada vez más calurosos. El edificio, dentro de la parcela, podéis ver que apostamos para colocarlo el máximo enrasado norte posible para liberar ese gran patio colectivo en la cara sur del edificio, ¿no? Un patio orientado a sur, que tiene vegetación de hoja caduca y permite que en verano de algún modo también te hace como de protección solar para esa gran fachada sur, pero que en invierno en cambio te deja pasar la luz del sol. En planta segunda el edificio es prácticamente igual, aunque como ya no tenemos aquí el cuarto de instalaciones, tenemos una vivienda más de un solo dormitorio. Y podéis ver que el esquema pues sigue manteniendo la misma lógica. Los baños se sitúan a norte, que es la fachada más fría, y también es el uso en el que pasamos menos tiempo. Cuando vamos a ducharnos o cuando vamos al baño, estamos poco rato, en cambio durmiendo, comiendo o estando en el salón son actividades de más larga duración que hemos apostado por colocarlas sin particiones, más, o sea, completamente vinculadas a la fachada sur, y dejar en la parte de atrás las particiones que nos pararían también el paso de la luz del sol, ¿no? Y el paso del calor. Y de algún modo tenemos como esa vivienda diáfana con ese baño galería que se sitúa en la parte de atrás. Esto, cuando lo vemos en imagen, nos da una fachada norte, que es la fachada de la calle, pues más íntima, con pequeñas ventanas que siguen las proporciones que urbanísticamente son obligatorias, pero que hay un predominio claro de la masa sobre el cristal, porque es la fachada abrigada del edificio, en contraposición a esa otra fachada, que sería la fachada interior de nuestra propuesta, que como ya no tiene la regulación de la normativa urbanística, puede ser completamente vidriada, ¿no? Y puede permitir que la luz del sol nos caliente esas viviendas que están previstas que no van a tener ningún sistema de clima activado. Va a ser un edificio que va a funcionar de manera pasiva. Y si lo vemos en sección, pues se ve también cómo tenemos esa estructura muraria muy pesada, que es la única que es o sea, es como la parte portante del edificio, y todo lo que se sitúa entre los dos muros, esos forjados y esas cubiertas, incluso los cerramientos interiores de las viviendas, son del mundo de lo ligero, es decir, la estructura es el mundo de lo pesado y entre medio todo lo que pasa entre los muros es construcción en madera completamente ligera. Simplemente tenemos esos forjados de madera y tenemos aquí esas soleras que sí que se van a hacer con un pavimento de hormigón de cal con árido reciclado también, para poder potenciar la inercia térmica en el forjado, que es la que más se calienta con el sol. Pero sí que lo sustenta y lo que divide el baño, la habitación y las carpinterías y todo van a ser resueltos en madera. Y aquí también en la sección podemos ver cómo el terreno, a pesar de que en el render parece un terreno llano, es un terreno con mucha pendiente, y como el suelo de Formentera es piedra, podemos casi directamente apoyarnos sobre ese terreno. Entonces, todas las cavidades que van a quedar entre esos muros por debajo de la cota de la planta baja, que la situamos al nivel de la calle de arriba, que es la calle peatonal, porque queremos como que todas las habitaciones y todas las viviendas sean completamente accesibles y por tanto está todo resuelto en un solo nivel con acceso por pasera, pues todos esos huecos también se convierten en espacios disponibles para
meter todos los residuos que nos sobren o de nuestra propia excavación o de otras excavaciones, que van a ser como la subbase para esas soleras que se van a colocar encima. Y al final, la imagen interior es como claramente esa idea que os estaba contando de esa estructura muy pesada, de estos muros muy, muy, muy gruesos, y entre medio todo lo otro que pasa es mundo de la madera y mundo de la construcción ligera. Aquí podéis ver como en la fachada sur el sol entra en invierno hasta súper adentro, ¿no? Gracias a que no tenemos hojas en los árboles y se potencia la captación y el calentamiento de esa solera. Y en cambio la fachada norte, que es la que queda como más oscura, está allí detrás, aislada con esa franja de los baños, ¿no? Que distancian un poco la parte habitable de la vivienda. Y esto en sección transversal nos revela incluso otra cosa que no hemos comentado, que es como tenemos esa fachada norte aislada, esa fachada sur muy transparente y tenemos esa galería por debajo. Aquí hacemos circular un aire que entra de algún modo como pretratado porque al estar enterrado está mucho más estable y lo subimos por dentro de los muros y lo utilizamos para hacer las renovaciones en invierno para que ese aire que tiene que entrar obligatoriamente en el edificio no entre tan frío, ¿no? Y entre más estabilizado y al final el mismo muro en planta cubierta se convierte en unas chimeneas que nos permiten hacer como esa ventilación de renovación de la vivienda. Y aquí también podemos ver cómo la pasarela de acceso a las viviendas nos sirve pues en verano de brise soleil y nos protege de la radiación al interior de la vivienda y en invierno en cambio el rayo de sol va mucho más horizontal y sí que entra hacia adentro y nos calienta las viviendas. Y ya por último esa sería un poco la imagen de esa pasera, que es una extensión de la vivienda hacia el exterior y un vínculo, ¿no? Con ese patio compartido y donde vemos como esa secuencia de todos los muros que son como los estructurantes de nuestro proyecto. Y nada, quería agradecer a la empresa de Concal que nos ha cedido el material para poder hacer todas estas pruebas y a la Universidad Politécnica de Cataluña también para cedernos las máquinas para hacer los ensayos que hemos realizado hasta ahora y ya está, a partir de ahora va a ser la constructora quien va a tener que seguir con el desarrollo de este material que vamos ya a colocar definitivamente en la obra. Voy a dejar de compartir. Pero para allá. Bueno, pues muchas gracias, Sara. Y muchas gracias a vosotros también por invitarme. Pues, muchas gracias, creo que es un proyecto muy interesante. Otra vez, yo creo que también hay que felicitar Formentera por estos proyectos y estas innovaciones. Y ya hay preguntas. Creo que te tendrás que acercar aquí para que te oigan, me parece. ¿Tú le oyes, Sara? Yo no la oigo. Pero bueno, si lo dice y me lo pasáis luego. Solo quería preguntar, pues, en relación a la sal, si no tienen problemas con la sal, si la cal lo anula o en general la sal suele deteriorar bastante los materiales. Y la otra es... Momento. Una pregunta. El tema de la sal. Bueno, lo hago sí, porque si no. Te está preguntando el tema de la sal, si la cal que se pone en la estructura anula, digamos, el efecto de la sal, ¿no? ¿Correcto? A nivel de degradación. No sé si contestar a esta de momento. Sí, para la sal, de momento tenemos un asesor en el proyecto que se llama Joan Ramon Rosell, que es como un especialista en construcción con cal. Y él nos ha dicho que en principio el único problema que tendría la sal al aplicar, bueno, al colocar, o sea, nuestro objetivo es colocar la hoja de la posidonia directamente sacándola del mar sin tener que limpiarla ni nada dentro de la estructura. Entonces esa posidonia todavía, como no estaría limpia, tendría sal. Y le preguntamos si eso sería un problema y nos dijo que en principio con la cal no genera ninguna patología más allá de que pueden aparecer fluorescencias en superficie,
pero como la cal ya es de color blanco, pues en principio ni siquiera quizás no se podrían ver. Aún así, tenemos que hacer las pruebas definitivas y vamos a ver si finalmente se va a limpiar con agua sin sal o si no se va a limpiar cuando se haga definitivamente en obra. ¿Otra pregunta? Si han hecho algún otro tipo de pruebas aparte de la estructural y si puede dar algún, aparte de la técnica de la estructural, pues de abrasión, de durabilidad, y si puede decir algún dato de cuánta conductividad, de cuántos megapascales o la unidad que hayan usado de compresión. Vale. Si la pregunta es si habéis hecho otras pruebas, aparte de la compresión y la conductividad, y por ejemplo de durabilidad, o si, y también si puedes dar unos números de cuánto realmente resiste y cuánto es la conductividad, o sea, si tienes los números también. Vale, las pruebas de durabilidad se están haciendo ahora y todavía no tenemos los resultados porque el edificio se va a empezar a construir en abril, pero tenemos una parada de obras que va a durar 6 meses. En Formentera no se puede construir durante los meses de temporada turística y no se va a empezar de nuevo hasta octubre, y en octubre vamos a empezar por el sótano que no tiene posidonia, ¿no? Y es un hormigón que ya conocemos más. Y entonces tenemos casi 1 año y medio todavía hasta que se empiece el hormigón de cal con posidonia, y los temas de durabilidad se están todavía ensayando. Y no os puedo decir cómo va a funcionar. De momento está previsto, por si acaso, una partida de revoco de cal que garantizaría esa protección superficial. Y por otro lado tenemos un informe de una bióloga que nos asegura que la posidonia fuera del mar no tiene depredadores. Entonces lo que tenemos que conseguir es que no se moje para que no se pudra, pero sí que no tenemos que sufrir, ¿no? porque se la coman los bichos. Y pruebas de resistencia, ahora no me son los números de memoria, me acuerdo de conductividad. Estamos en una landa inferior a 0,23, hay algunas que están a 0,19 y algunas a 0,21, depende de la muestra. Resistencia sí que me acuerdo que estaba alrededor de un bloque de tierra compactada manual, o sea, se parecía, pero no me acuerdo de los números exactos. ¿Más preguntas? Sì. Come hanno realizzato gli orizzontamenti? ¿Cómo habéis previsto realizar los forjados y la cubierta? Los forjados son con panel de CLT de madera laminada, y encima colocamos una capa de aislamiento de corcho para separar acústicamente, y luego vertemos encima otra capa de hormigón de cal, que eso nos da las capas que necesitamos para aislamiento acústico y a la vez nos da la inercia también que necesitamos para absorber el calor del sol. Eso, bueno, es el forjado intermedio entre la planta baja y la primera. El pavimento de la planta baja directamente es una solera que se apoya sobre una base de grava sobre el terreno. Y la cubierta también es de CLT, pero es como un CLT mixto, que puede ser un panel mucho más delgado y luego tiene como unas viguetas que las ponemos hacia arriba. O sea, el CLT mixto es un producto de mercado que normalmente se pone hacia abajo, y nosotros lo ponemos hacia arriba para aprovechar ya esas viguetas para dar la pendiente y la cubierta. Lo cerramos con un tablero de madera y luego insuflamos el aislamiento de posidonia seca, que también hemos hecho pruebas y parece que funciona insuflada y va a ser más fácil, porque de hecho el IBABI siempre lo había hecho vertiendo la posidonia encima de la cubierta sobre una estructura de madera y compactándola con los pies, pero si llovía habían tenido muchos problemas porque al mojarse la posidonia se pudría. Entonces ahora vamos a probar de hacerlo con este nuevo sistema de insuflarla. Insuflarlo, o sea, la posidonia
Claro, seca, pero que lo van a echar por dentro de los agujeros, digamos, que le queda entre las viguetas de la cubierta. Con aire a presión, digamos. Con aire a presión. ¿Qué grosor tiene la capa de Posidonia o el estrato de En Posidonia? cubierta tenemos 20 centímetros. 20. ¿Qué? ¿Queréis que ponga la sección igual? Sí, igual pon la sección, igual se... Vale, espera. Ahora, vamos. ¿Y te preguntan cuál es la impermeabilización? O sea, encima de la segunda tabla, digamos, del tablero de arriba de madera, ¿qué le ponéis? Un poco el detalle. Perfecto. Vale. Aquí tenemos el CLT más grueso, el aislante de corcho y el pavimento de hormigón. Y en cambio arriba tenemos ese CLT que es más delgado y luego esas viguetas que son de CLT que ya viene hecho así de taller, digamos, y ese tablero. Y en medio la Posidonia que la vamos a poner insuflada. Y encima tenemos una capa separadora, una lámina impermeable de EPDM, que el EPDM dentro de las láminas impermeables es una que es un poco más transpirable, otra lámina separadora y encima árido reciclado de nuestra propia excavación. Lo que vamos a poner aquí va a ser el de nuestra parcela, que es muy blanco, y al ser piedra muy blanca, por un lado nos hace de capa protectora de la lámina y por otro lado nos refleja la luz del sol. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Dudas? Pues parece que está todo claro. Tenemos ganas de verlo cuando esté construido. Volveremos todos para verlo construido. Te diría que casi nos gustaría verlo mientras lo estáis construyendo. Bueno, seguramente va a ser un proceso interesante, porque Sí. como la cal tarda 60 días en alcanzar la resistencia, tenemos que hacer como una construcción o sea, vamos a ir de muro de izquierda a derecha, solo de planta baja. Así cuando llegamos al extremo de la derecha, los dos primeros muros ya han endurecido lo suficiente para poder colocar el panel de CLT y empezar a hacer la parte de encima de ese muro, que ya la puedes como cargar encima de sí misma, que ya habrá alcanzado la resistencia, pero va a ser un proceso bastante romano. Vamos a ver qué tal. Y cuidado con la lluvia, Pues como te llevan en ese momento igual. ¿Cómo vais a hacer con la lluvia? Bueno, aquí no llueve mucho, por suerte. Por suerte o por desgracia, ¿no? Sí, Hay otra pregunta. A ver. La resistencia al fuego, ¿cómo está el tema respecto a la Posidonia? Bueno, en este caso está metida, pero la, si habéis estudiado el tema del techo, resistencia al fuego e inclusive de los muros. ahora mismo la única posición por la que sufrimos, que es la que no queda como dentro del hormigón, es que la que queda dentro del hormigón en las muestras que habéis visto sale la hoja fuera, pero la idea es un poco vibrarlo para que nos quede como totalmente protegida por la capa de cal. Y luego la de cubierta, el grosor del CLT ya está dimensionado para que sea suficiente para que no pase el fuego. Igualmente, hemos hecho pruebas al laboratorio y la Posidonia no quema nada bien. No sé si es por la sal, pero quema muy, muy lentamente. Sí, vale. más curiosidades, temas que queréis saber. No, pues nada. ¿Si tienen financiación Otra. para la investigación? ¿Qué? Si han tenido financiación para la investigación o es voluntaria. Si habéis tenido financiación para desarrollar la investigación, todos los ensayos y todo, o lo habéis hecho de forma voluntaria. Bueno, como yo empezaba mi doctorado y en realidad centré el tema en esto y había pedido una beca y me la concedieron, en realidad lo hemos desarrollado gracias a que lo he desarrollado yo dentro del marco de mi doctorado. Si no, sé de otros proyectos del IVABI que al final en fase de obra se ha tenido que hacer todo este proceso con la constructora
y en ese caso por lo menos hemos podido avanzar bastante y seguramente hemos podido ir más allá. Ha aparecido el tema de la posidonia porque hemos tenido ese tiempo, ¿no?, de margen, porque los otros que ha habido esa investigación ha sido más como de construir con arilos reciclados y cosas así, pero quizá menos, bueno, no sé si menos arriesgado, pero que al final el tema de la posidonia de momento todavía es muy desconocido y por lo menos hemos ganado bastante tiempo. Muy bien. Pues nada, yo creo que cerramos aquí, aunque haya seguramente más dudas y más temas que preguntar. Pero bueno, te agradecemos muchísimo la charla y haber estimulado las dudas y la reflexión. Y nada, esperemos poder ver el edificio durante la construcción y construido cuanto antes. Bueno, muchas gracias a vosotros y bueno, también espero que lo podáis ver y que os podamos contar más cosas más adelante. Cuando en fase de obra vamos a ir descubriendo también cosas y tendremos muchas ganas también de compartirlo, las conclusiones finales. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.